¿ya? Entonces nosotros estamos viendo calor de reacción, entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos el jueves y vamos a seguir avanzando en el ejemplo que estábamos trabajando, ¿ya? Bueno, el calor de reacción, como bien su nombre lo dice, es el calor o la energía asociada a reacciones químicas, ¿ya? Entonces, y esto principalmente se asocia, y bueno, aquí está, aparece la definición, ¿cierto? Esto se asocia a la ruptura y formación de nuevos enlaces. Entonces aquí yo le había dado un ejemplo, por ejemplo, algo que es bien tendencia, ¿cierto? Ahora en Chile, que es la producción de hidrógeno verde específicamente, ¿cierto? Lo que hace es que romper moléculas de agua, lo cual se necesita inyectar energía. La idea es que esa energía provenga de energía renovable y se genera oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Entonces, como existe una ruptura de los enlaces del agua, eso está asociado a un calor de reacción, ¿ya? Cada enlace de la molécula de agua, como yo les decía acá también, un enlace es energía, ¿ya? Por ejemplo, un enlace de OH, de grupo hidroxilo, estamos hablando de alrededor de 500 kilojoules por mol, ¿no? Entonces, y obviamente cuando nosotros estamos creando nuevas moléculas, la energía va a ser mucho más que eso, ¿ya? Porque hay más de un enlace que se forma o se rompe. Y definimos varios términos que vamos a estar utilizando durante esta parte del curso, que es el reactivo limitante, ¿cierto? El reactivo en exceso, el reactivo limitante, el reactivo en exceso, la conversión, lo que es una reacción exotérmica, lo que es una reacción endotérmica. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo tiene que ser el signo de la reacción exotérmica? ¿Cierto? Estamos pensando que la reacción exotérmica libera energía y la reacción endotérmica absorbe energía, ¿ya? O sea, necesita energía para llevarse a cabo, ¿ya? Entonces, hay formas de cuantificar la energía de reacción y lo más importante para que todo hable del mismo lenguaje en la literatura es generar estados de referencia y se establece, de hecho, un estado de referencia que es el que está escrito acá, que básicamente son gases ideales, líquidos puros y sólidos puros a un bar, ¿ya? Y además se establece la temperatura, porque cuando hablamos de energía, ¿cierto? Tenemos que considerar una temperatura de referencia también, que es 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Entonces, cuando nosotros, y ahí yo repetí harto la semana pasada, que cuando vayamos a la literatura, cuando vayamos a los libros, ¿cierto? A buscar información acerca de los calores de reacción, en general van a estar reportados a 298 Kelvin y un bar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, y aquí hicimos un ejemplo bien simple, si yo tengo una reacción química donde se mezcla A y B y producen C, yo en la literatura voy a encontrar información en forma independiente acerca de la energía que requiero para formar A, la energía que requiero para formar B y la energía que requiero para formar C, ¿ya? Y después, cuando yo tomo esa información, ¿cierto? Que está reportada en la literatura, yo tengo que cuantificarla apropiadamente para yo decirle a mi ecuación cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, ¿ya? Pero en la literatura en general vamos a encontrar energía de formación. Entonces, por eso decía, energía para formar A, para formar B, para formar C. Pero en este caso y en este ejemplo bien simple, yo estoy juntando A y B para formar C. Entonces estoy formando C y estoy consumiendo A y B, ¿ya? Pero en mi ecuación, yo le voy a decir ahí, ok, voy a utilizar este calor de formación que el que encuentro en la literatura, pero en los casos donde sean reactantes, yo voy a ahí, hacer un arreglo para incorporar que sean reactantes y los que sean productos sean productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tres datos que yo marqué acá, ¿cierto? Me van a servir para una reacción de esta forma, me van a servir para una reacción de esta forma, y me van a servir para una reacción de esta forma. ¿Por qué? Porque los tres compuestos de interés en los cuales yo tengo información están representados, ¿ya? Obviamente ahí hay una diferencia de cuáles son los productos y cuáles son los reactantes, pero de nuevo, eso es un trabajo que después yo hago como, digamos así, post-mortem, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo el análisis cuantitativo, ¿ya? Para cuantificar estas entalpías de formación que se encuentran reportadas en la literatura, yo tengo que, lo primero, identificar los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿no? Eso es algo que, un conocimiento que ya viene incorporado hacia el curso de termodinámica de procesos, y siempre tenemos que verificar que las reacciones estén balanceadas, ¿no? No necesariamente van a venir balanceadas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a denominar J sub I como los factores estequiométricos, y aquí hay algo súper importante, que es la convención que vamos a utilizar, es que los productos van a tener coeficiente estequiométrico positivo y los reactantes van a tener coeficiente estequiométrico negativo. De esa forma, en nuestra ecuación, le vamos a decir cuáles son los compuestos que se están consumiendo y cuáles son los compuestos que se están formando, ¿ya? Entonces, una forma bien fácil de calcular la entalpía de reacciones utilizando el método de Hess. Algo importante que voy a notar acá es que el método de Hess me permite calcular la entalpía de reacción a 1 bar y 298 Kelvin, ¿ya? Y
Lo único que hace el método G es decir, ok, la entalpía de formación en estado estándar, por eso tiene ese circulito ahí, a 298 Kelvin, va a ser igual a la sumatoria de todos los compuestos participantes en la reacción, por eso D igual a 1 hasta N, de los coeficientes estequiométricos por su calor de formación, a 298 Kelvin en estado estándar. ¿Ya? Estos valores, lo que yo les había comentado, estos valores están tabulados en la literatura, y a través del coeficiente estequiométrico, sea positivo o negativo, yo le voy a decir a esta ecuación cuáles son los productos y cuáles son los reactantes. ¿Ya? Y bueno, ¿qué representan estas cosas? Estos términos, que es lo que yo puse acá, ¿cierto? Entonces el delta H, reacción a 298 Kelvin, representa la energía total de reacción en estado estándar. Por eso acá también lo vuelvo a reforzar, 1 bar y 298 Kelvin. ¿Ya? Y eso va a ser igual a la sumatoria de las energías de formación de cada compuesto. Porque de nuevo, esa es la información que yo encuentro en la literatura. A través del coeficiente estequiométrico, yo le digo cuáles son los productos y cuáles son los reactantes. ¿Cómo queda esto en un ejemplo un poquito más concreto? Bueno, veamos el ejemplo de la formación de etanol a través de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Esta reacción se lleva a cabo en un bar. Nosotros vamos a la literatura o a los libros y vamos a encontrar una tabla más o menos de estas características o distintas tablas. Puede ser que algunos valores de formación estén en alguna base de datos y otros valores de formación estén en otra base de datos. ¿Ya? Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque están todos a un bar y 298 Kelvin. Entonces, ahí la importancia del estado de referencia, que no va a importar de dónde saquemos la información. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a integrar los valores aquí reportados. ¿Ya? Entonces, yo les podría preguntar, ok, ¿cuál es el delta H de reacción en estado estándar total? ¿Ya? Insisto, 1 bar y 298 Kelvin. Lo primero es identificar los coeficientes estequiométricos, que son los que nombramos acá, ¿cierto? El coeficiente estequiométrico del carbono es menos 2, porque el carbono, el coeficiente estequiométrico es 2, y es un reactante, por eso menos 2. El de hidrógeno es menos 3, por la misma razón. Del oxígeno es menos 1, también porque es un reactante, y es un medio. Y el del etanol es 1. ¿Ya? Y en forma general, como la entalpía, ¿cierto? La entalpía son funciones de estado, entonces hablan de un cambio finito, que es final menos inicial. En este caso, del contexto de la reacción, el final menos inicial se refiere a producto menos reactante, ¿cierto? Porque los productos son lo que yo obtengo al final y los reactantes son lo que yo tengo al inicio. ¿Ya? Entonces, de la misma forma que uno hablaba del delta antes, como el delta normal, ahora vamos a tener la entalpía de reacción que representa lo mismo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo nos va a quedar eso? De la forma que está escrito acá. Entonces, ¿cuáles son los productos? Los productos son el etanol, se me queda el coeficiente estequiométrico del etanol por el delta H, formación del etanol, más todos los reactantes. ¿Ya? Y todos los reactantes tienen signo menos, entonces en definitiva aquí te va a quedar menos. ¿Ya? Pero obviamente la ecuación, el método de G es una sumatoria y después se corrige de acuerdo al coeficiente estequiométrico que corresponde. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. Y eso nos va a dar el resultado de la entalpía de reacción a 1 bar y 298 Kelvin. ¿Sí? Y acá empezamos con un problema, es que el método de G solo nos permite calcular reacciones o entalpías de reacción a 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Yo les comentaba en general que en procesos químicos muy pocas reacciones ocurren a esa temperatura. ¿Ya? Reacciones altas de combustión, siempre todas bordean los 400 grados Celsius, entonces la verdad que va a ser bien difícil encontrar reacciones que ocurran a 25 grados Celsius. Y también nosotros no queremos limitarnos a tener solamente un mecanismo para calcular entalpías de reacción a 25 grados Celsius. ¿Ya? Imagínense si tenemos una reacción a 20 grados Celsius. O sea, la idea es que no tengamos limitaciones en nuestra habilidad de poder cuantificar estas entalpías de reacción. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí la gran pregunta es decir, ok, ¿qué pasa a temperaturas distintas de 25 grados Celsius? ¿Ya? ¿Cómo trabajamos a temperaturas de reacción cuando no tenemos información de entalpías de formación a temperaturas distintas de 25 grados Celsius? ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les dije, o sea, cuando vayamos a la literatura, nosotros vamos a encontrar este tipo de información. Entalpías de formación de compuestos a 1 bar y 298 Kelvin. ¿Ya? Esa es la convención que existe. Puede que encontremos un artículo en la literatura bien específico que en definitiva haya calculado la entalpía de reacción a otra temperatura, pero la verdad que en general están a 1 bar y 298 Kelvin. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos herramientas termodinámicas para poder trabajar alrededor de ese problema y la principal es el método de desarrollo. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Ya? Lo mejor de estas cosas es siempre explicarlo a través de ejemplos. Entonces, nosotros vamos a tener un reactor que opera a 1 bar y tiene una temperatura de ingreso de los reactantes de 900 grados Celsius y una
temperatura de salida de los productos de 200 grados Celsius. Esto puede ocurrir por diversas formas, ya porque, de nuevo, o sea, quizás los reactantes vienen de otra línea que había pasado por una caldera, ¿cierto? Y eso le aumentaba la presión, la temperatura, ¿ya? Hay hay un montón de veces en las cuales en un proceso químico ustedes no van a poder controlar esa temperatura, sino que van a estar determinadas por un proceso mucho más grande. Ya quizás este reactor después acá también en la salida está conectado a otra línea que pasa por un intercambiador, en fin, ¿ya? La verdad que a veces, aunque uno quisiera ciertas temperaturas, hay veces que no va a poder trabajar alrededor, ¿ya? Disculpe. Entonces, lo que uno puede utilizar son herramientas termodinámicas para el cálculo y trabajar alrededor de estas limitaciones que tenemos de la información disponible, ¿ya? Entonces, lo bueno, aquí recordar que la entalpía, sea de reacción, sea calor sensible, sea calor latente, sea, no sé, otra entalpía, ya es una función de estado, ¿sí? Lo que nos importa es que, y eso, lo que ocurre es que nosotros necesitamos dos formas, la inicial y la final, ¿ya? Y calculamos el delta, ¿sí? Eh, por lo tanto, nosotros podríamos generar un camino que nos permita calcular la entalpía de una forma distinta, siempre y cuando empecemos y terminemos en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, lo importante es que empezamos acá, tenemos una temperatura de 900 grados Celsius de los reactantes y tenemos una temperatura de salida de 200 grados Celsius de los productos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y que era lo que yo explicaba acá, es que vamos a tomar estos reactantes y vamos a hipotéticamente enfriarlos a través de este calor sensible desde 900 grados Celsius a 25 grados Celsius, ¿ya? ¿Por qué? Porque los voy a enfriar, ¿cierto? Porque en definitiva yo pongo un límite y digo que la reacción solo se puede llevar a cabo cuando estoy a 25 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esa es la información que yo tengo disponible, ¿ya? Por eso digo que es hipotético, ¿ya? Pero de alguna forma nosotros tenemos que cuantificar esa diferencia de temperatura que tenemos en los datos, ¿cierto? Yo tengo datos a 25 grados Celsius, pero mi compuesto está a 900, ¿ya? Y eso lo podemos cuantificar a través de un calor sensible. Entonces, eso va a considerarse como una entropía número 1. Cuando lleguemos a 25 grados Celsius vamos a llevar a cabo una reacción, ¿ya? Y eso se calcula a través del método de Hess como la entalpía de formación a un bar y 25 grados Celsius. Cuando se generen los productos de mi reacción, estos van a estar a 25 grados Celsius, porque insisto, la reacción se lleva a cabo a 25 grados Celsius. Sin embargo, el reactor tiene como, digamos así, parámetro de operación que los productos tienen que salir del reactor a 200 grados Celsius. Por lo tanto, yo hipotéticamente, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este producto a 25 grados Celsius y lo voy a calentar hasta 200 grados Celsius. ¿Cómo voy a cuantificar ese calentamiento? Voy a cuantificarlo como un calor sensible desde 25 grados Celsius a 200 grados Celsius, ¿ya? De tal manera que llego al punto final, que es lo que me establece como condición mi proceso, ¿ya? Entonces, de esta forma, en vez de tener una sola ecuación, que era el método de Hess, ¿cierto? Ahora voy a tener que cuantificar la entalpía total de reacción, que va a ser una ponderación de estas tres partes, ¿ya? Que vamos a tener, ¿cierto? El calentamiento, o sea, perdón, el enfriamiento de reactantes, la reacción a 25 grados Celsius y el calentamiento de los productos, ¿ya? E insisto porque eso fue lo que reforzamos la semana pasada, porque la entalpía es una función de estado y pueden haber distintas formas de calcularlo siempre y cuando la foto inicial y final sean la misma, ¿ya? Y bueno, y aquí es donde quedamos más o menos, ¿cierto? Que estábamos trabajando, sí, ahí quedamos, estamos trabajando en este ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos este ejemplo que mezclamos amoníaco con oxígeno, generamos óxido nitroso con agua, ¿ya? Y vamos a decir que la conversión es del 90%. ¿Qué quiere decir? Que el 90% reactivo limitante es convertido a producto, ¿ya? Algo súper importante también que ustedes van a ver en todas las reacciones que van a mostrar el estado de agregación en el cual se necesitan los reactantes, ¿ya? O se necesita que salgan los productos. ¿Por qué? Porque también por temas de proceso, ¿cierto? Por temas económicos, muchas veces van a haber gases que son transportados
por ejemplo, el gas licuado, ¿cierto? Ustedes saben que eso se transporta como líquido, ya no se transporta como gas, aunque nosotros lo usemos como gas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un tema de volumen. O sea, imagínense transportar tanques y tanques de gas. En general, los gases que son muy volátiles, como el gas licuado, se transportan como líquido. Y cuando llegan al sitio donde van a ser utilizados y administrados, se transforman en gas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en esos casos puede que a mí la planta me entregue algún reactante como líquido, pero la reacción me lo pide como gas. ¿Ya? Vamos a disculpen, estoy un poco resfriada, tengo que para tomar agua. Entonces, por ejemplo, si a mí el amoníaco me lo pasara al líquido, pero la reacción me lo pide en gas, yo a esa entalpía de reacción voy a tener que además considerar, por ejemplo, un cambio de fase que yo tuve que hacer para llevar a cabo la reacción. Por lo tanto, eso parte a considerarse también en la entalpía de reacción. Ya porque era una restricción de la forma que yo tenía el reactante a la forma que lo necesitaba. ¿No? Estoy diciendo eso de forma general porque es súper importante ver el estado de reacción de los compuestos. ¿No? Es súper importante ver cómo me lo entregan. ¿No? Ok. Entonces acá vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? Que tenemos una corriente de entrada a 200 grados Celsius y tenemos una corriente de salida a 900 grados Celsius y tenemos 1 mol por hora de amoníaco que se está inyectando y me piden del H de reacción. ¿Ya? Entonces aquí habíamos hecho este gráfico que a mí me gusta hacer en general, que es temperatura versus tiempo, y coloco todas las temperaturas de interés en el eje Y, ¿ya? Y veo más o menos, establezco más o menos un camino que el cálculo de la entalpía va a estar asociado. ¿Ya? Entonces vamos a tener la primera entalpía, ¿cierto? Tengo los reactantes a 200 y para que ocurra la reacción los tengo que enfriar a 25 grados Celsius. Entonces la primera entalpía está asociada a un enfriamiento de reactantes de 200 a 25 grados Celsius. ¿Ya? Cuando llego a 25 grados Celsius se lleva a cabo la reacción. Y puedo calcular la entalpía de reacción a 25 grados Celsius. Y un cálculo. Finalmente, cuando obtengo los productos y todo lo que me queda, para salir del reactor, los productos tienen que estar a 900 grados Celsius. Por lo tanto, voy a tener que tomar este producto y calentarlo hasta 900 grados Celsius. Calentamiento de productos o todo lo que queda. ¿Por qué digo todo lo que queda? Porque la conversión no es 100%, me van a quedar un poco de reactante dando vuelta, y eso también va a tener que estar a la temperatura que me pide la salida del reactor, que es 900 grados Celsius. ¿Sí? Ok, ¿cómo cuantifico la entalpía de reacción? ¿Ya? Y aquí estábamos viendo esta tablita y ahí eso también quería explicarlo de nuevo. En general, yo les recomiendo hacer estas tablitas para cuantificar los caudales que entran, que reaccionan y que salen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada entalpía va a tener un caudal distinto, porque recuerden que acá hay una conversión, hay, digamos así, hay rompimiento de enlace, ¿cierto? Formación de enlace, por lo tanto, la cantidad de los compuestos está cambiando a medida que avanza la reacción. ¿Ya? Entonces, acá yo les decía, ¿cierto? Que vamos a tener un caudal inicial que va a estar asociado a los reactantes, ¿cierto? Y que va a estar asociado a esta entalpía de enfriamiento de los reactantes. Después vamos a tener un caudal que reacciona, que va a estar asociado, y lo voy a utilizar para el cálculo de la entalpía de reacción a 25 grados Celsius. Y después vamos a tener un caudal final, que es todo lo que me queda, que va a ser utilizado para calcular la entalpía del calentamiento final. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los caudales están cambiando. Por lo tanto, los caudales tienen que ser separados de acuerdo al estado en el cual yo estoy evaluando mi proceso. ¿No? Habíamos considerado 100%. Ya, entonces, en este caso la conversión es 100%, y eso ¿qué se traduce? En que si entra 1 mol de amoníaco, reacciona a 1 mol de amoníaco. Y después me queda cero, ¿ya? Y también la reacción se alimenta de manera estequiométrica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que de manera estequiométrica o de una relación estequiométrica se balancea el amoníaco y el oxígeno. Quiere decir, si a mí me dicen que se alimentó 1 mol por hora de amoníaco, quiere decir que se alimentaron 5/4 de mol de oxígeno. ¿Ya? En muchas veces no va a ser así, ¿ya? Cuando nosotros queremos asegurarnos de que la conversión, de que la reacción corra al 100%, en general, uno va a definir el reactivo limitante que uno podría asumir que es el amoníaco y va a generar un reactivo en exceso que es el oxígeno, ¿ya? ¿Por qué asumo eso? Bueno, porque el oxígeno en general se inyecta al reactor como aire y eso es bien barato. Entonces uno en general inyecta alto aire para asegurarse que la reacción corra, sobre todo la reacción de combustión. ¿Ya? Entonces uno puede decir, por ejemplo, que inyecta aire en 200% en exceso, ¿ya? Para asegurarse que el reactivo limitante sea consumido en la mayor proporción posible, ojalá 100%. ¿Ya? Okay.
Pregunto por mientras hay alguna duda. ¿Preguntas? Ok. Entonces, ¿cómo queda la entalpía de reacción? Bueno, vamos a tener que calcular estos tres componentes de forma independiente. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vamos a tener que calcular un enfriamiento de los reactantes de 200 grados Celsius a 25 grados Celsius. Y para eso vamos a utilizar el primer caudal, que es el caudal que tengo al inicio, que en definitiva va a ser el que va a tener que ser enfriado. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso? Como un calor sensible. UCP por delta. ¿Ya? Entonces vamos a tener el Q inicial del amoníaco por el CP del amoníaco. Y aquí también es importante esta agregación, porque si el amoníaco estuviera líquido, el CP va a ser distinto. ¿Ya? Por delta T. El delta T donde yo quiero llegar, la temperatura donde yo quiero llegar es 25 grados Celsius, la temperatura inicial es 200 grados Celsius. Recuerden que hacer el delta en Celsius y en Kelvin nos da lo mismo. ¿Ya? Más, ¿cierto? El otro reactante que tengo, que también debe ser enfriado, que es el oxígeno. Entonces vamos a tener el caudal inicial del oxígeno por el CP del oxígeno por su delta T. ¿Ya? Entonces esa sería la primera entalpía, que es el primer tercio del calor de reacción. Después vamos a tener calor de reacción a 1 bar y 298 kelvin. ¿Ya? Y me va a quedar, recuerden, es producto menos reactante. ¿Ya? Eh, Recuerden que el método de Higgs habla de la sumatoria de los coeficientes geométricos por la entalpía de formación. Por lo tanto, el símbolo de coeficiente geométrico me va a decir si estos son reactantes o productos. Entonces ahí me va a quedar de la siguiente forma. Y ahí, para ello utilizo los caudales que van a reaccionar. ¿Ya? Entonces me va a quedar 3 medios de agua, que es el 3 medios mol por hora de agua, por su entalpía de formación. ¿Cierto? Más un mol de óxido nitroso, perdón, aquí, no, un mol de óxido nitroso por su entalpía de formación. Más menos 1, ¿cierto? Que el coeficiente geométrico del amoníaco por su entalpía de formación. Entonces me va a quedar más menos 5 cuartos, que es el coeficiente geométrico del oxígeno por su entalpía de formación. Y así me queda, ¿no? Y después finalmente me va a quedar el calentamiento de los productos desde 25 grados Celsius hasta 900 grados Celsius. ¿Ya? ¿Y ahí qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente óxido nitroso y el agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el Q final del óxido nitroso por el CP, del óxido nitroso en gas, ¿cierto? Por el delta T, que el delta T va a ser, yo quiero llegar a 900 y entro a 25. ¿Ya? Más el Q final del agua por el CP del agua en gas por 900 menos 25 Kelvin. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener los caudales por separado, porque si uno sabe el tiro, qué caudal tiene que utilizar para cada entalpía. ¿Ya? Y como es una reacción química, el caudal va cambiando constantemente. El caudal que ingresó puede ser distinto al que reaccionó, ¿cierto? Si la reacción no corre al 100%, pues, y va a ser distinto el caudal que queda al final. ¿No? Si yo siempre recomiendo hacer esta tablita donde tengo todos los caudales, entonces de ahí simplemente tengo que llegar y multiplicar por su, qué sé yo, su entalpía intensiva, ¿cierto? Y esa entalpía intensiva puede ser el delta H formación molar o CP por delta T. Pregunta.
Preguntas. Si la conversión no fuera 100%, ¿cierto? Por ejemplo, si la conversión fuera 90%, aquí claramente hubiese, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de 1 que reaccionan 0,9, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? Que después al final me va a quedar 0,1 mol por hora, ¿ya? Entonces, quiere decir que ahí después cuando yo caliente los productos de 25 grados Celsius, 900 grados Celsius, voy a tener que considerar ese poquito de amoníaco que me quedó. Y también me va a quedar oxígeno, así que también lo van a necesitar. ¿Ya? Pero eso va a depender de las condiciones del proceso. ¿Preguntas? Ok. Si no más preguntas, seguimos avanzando entonces y con esto damos terminado la unidad 6. Y vamos a seguir continuando entonces con la materia. Y vamos a hablar de la unidad 7, que trata acerca del segundo principio de la termodinámica. Vamos a hablar de entropía. ¿Ya? Y esta unidad se divide en dos partes. La primera parte vamos a hablar de la motivación también del segundo principio, que está asociado también un poco a lo que vimos en la unidad 1, que era la unidad 2, perdón, que era la máquina de Joule, que era la conversión de calor en trabajo mecánico. Y en la segunda parte vamos a hablar del segundo principio de la máquina caliente. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la primera parte, que habla acerca de la conversión de calor en trabajo mecánico. ¿Ya? Y la motivación para esto, como bien les mencionaba recién, está asociada a lo que vimos en la unidad 2, que es la máquina de vapor o la máquina térmica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, la revolución industrial, era cuando se desconocía cuánto calor yo tenía que entregar a un sistema para poder generar trabajo. Ya en el caso de la locomotora, por ejemplo, para que pudiera avanzar. ¿Ya? Entonces, había una necesidad de poder cuantificar eso matemáticamente para poder saber en definitiva cuánto había que inyectar. ¿Ya? Entonces, de ahí venía un poco la motivación. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, harto años atrás, lo que hacíamos era quemábamos un combustible, ¿cierto? ¿Ya? Que en ese caso principalmente era carbón o madera, ¿ya? ¿Cierto? Se quemaba, eso generaba calor, ¿ya? Ese calor se transformaba en agua, a vapor, y ese vapor daba vuelta a algo, ¿cierto? En este caso, un trabajo, generaba trabajo mecánico útil. Puede mover una turbina, una polea, etc. Ese trabajo, ese vapor que se genera, se transforma en trabajo útil. ¿Ya? Entonces, una de las incógnitas siempre fue determinar la cantidad máxima de trabajo. Bueno, varias incógnitas, ¿cierto? La primera, lo que yo les decía antes, era determinar cuánto calor tengo que inyectar, cuál es la relación entre el calor y el trabajo obtenido, y obviamente también en términos de eficiencia era poder ver, determinar, digamos eso que es importante, la máxima cantidad de trabajo que se podía obtener en un sistema. ¿Ya? Y también mucho tiempo atrás, un científico francés que se llamaba Carnot, se puso esto como misión, se puso como meta poder encontrar la máxima eficiencia de una máquina de vapor. ¿Ya? Entonces ahí fue súper importante el trabajo que hizo Carnot para encontrar la máxima eficiencia de una máquina de vapor.
¿ya? Y bueno, esto trató de determinarlo de una forma bien específica. Lo que dijo es, ok, vamos a generar esta máquina de vapor y vamos a considerar su caso ideal, ¿ya? Eh, para determinar la máxima eficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, los procesos en general son irreversibles, entonces un caso ideal sería poder cuantificarlos de manera reversible, ¿cierto? Entonces, ese sería mi techo. Si yo no tengo pérdida en el sistema cuando hablamos de reversibilidad o irreversibilidad, en general yo tengo pérdidas por fricción, tengo pérdidas porque aunque yo aísle, el aislante no es perfecto, ¿cierto? Entonces pierdo calor también. Entonces en general los procesos no son perfectos, pero yo puedo hacer un análisis de cuál sería mi caso, en la mejor condición, el caso ideal, y de ahí en definitiva se me genera mi techo para después saber que eso es lo máximo y que va a ser muy difícil que yo lo alcance, pero yo quiero estar lo más cerca de ese valor en lo posible, ¿ya? Entonces lo que él hace es diseñar teóricamente una máquina térmica. Bueno, se conoce como la máquina térmica de Carnot, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Dice, ok, vamos a construir esta máquina térmica que va a tener ciertas características. Lo primero es que dentro de esa máquina térmica va a circular un mol de gas ideal, ¿ya? Va a ser un proceso cíclico, ¿ya? Para que pueda ser continuo, ¿cierto? En general los procesos tienen que ser cíclicos porque si no, si tienen un principio y un final, cuando llegan al final paran, ¿ya? Entonces si un ciclo puede seguir andando infinitamente, ¿ya? Y lo cual aplica para una máquina térmica, ¿cierto? Tiene que seguir funcionando. Y es un proceso estacionario, no hay acumulación ni nada de eso. Y lo otro importante es que va a ser un proceso de 4 etapas reversibles, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar que el proceso está bien eficiente, ¿cierto? Que todas sus etapas son reversibles, que los cambios se dan en forma lenta, moderada, con fuerzas impulsoras que son pequeñas. Y ahí hay que recordar un poco todas las definiciones que nosotros hicimos los procesos, para que los procesos pudieran ser considerados como reversibles, ¿no? ¿Cómo se ven esas 4 etapas? De la siguiente forma. Vamos a dibujarla acá. Vamos a tener un depósito caliente, básicamente lo vamos a dibujar como un intercambiador de calor, ¿ya? Que le va a entregar calor al sistema, energía al sistema, para obtener trabajo útil a través de esta turbina, ¿ya? La energía que no se utilice va a ser enfriada en el depósito frío, y después vamos a tener un compresor para poder reponer la presión en el sistema y volver a empezar, ¿cierto? Porque como aquí hay un cambio de presión, al obtener trabajo útil, después tengo que volver a restaurar la presión en el sistema para que esto pueda ser cíclico, ¿ya? Esas son las 4 etapas. Entonces, vamos a tener un depósito caliente, que lo vamos a llamar, que va a entregar calor al sistema, ya le vamos a poner QC, porque de caliente, ya, que entrega energía al sistema, entonces por eso es positivo, para generar trabajo útil. Entonces, esta turbina va a ser la que va a entregar trabajo, ¿ya? Ese trabajo es negativo. Déjenme explicar un poquito aquí. Me dicen, profesora, ¿por qué el trabajo útil se obtiene de una turbina? ¿Ya? Entonces, recordemos un poco lo poquito que hemos hablado de una turbina. La turbina lo que hace es expandir, ¿ya? La turbina expande, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Es que, por ejemplo, si pensamos algo, el caso más simple que nosotros hemos visto, es que tenemos cilindro pistón. Entonces, cuando yo me expando, el gas aumenta su volumen, disminuye su presión, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, en este caso bien simple, es que el, el gas que estaba dentro del cilindro pistón tuvo que hacer trabajo para aumentar su volumen, se tuvo que expandir, es como que tuviera que empujar hacia arriba el cilindro pistón para poder aumentar su volumen, ¿ya? Entonces, el sistema, que es mi gas dentro de este cilindro pistón, hizo trabajo. Es por eso el signo negativo, porque esa es nuestra convención. Cuando el sistema hace trabajo, entonces el gas que pasa por la turbina se está expandiendo, ¿ya? Las turbinas, yo tengo unos videos súper buenos que vamos a ver en la unidad de ciclo potencia, pero básicamente las turbinas son un equipo que tiene un volumen fijo, el equipo, que tienen blades, ya que tienen estas como hojas que giran muy rápido, muy rápido. Entonces el gas se inyecta por acá arriba por un volumen más pequeño y se expande. Entonces tienen esta forma de más chico a más grande.
se expande rápidamente y aumenta su volumen, ¿ya? Entonces, en este caso, el sistema, el gas, hace trabajo en aumentar su volumen, por eso es signo negativo. ¿Y por qué una turbina? Porque las turbinas son equipos que están diseñados para expandir, que eso es básicamente lo que le ocurre al gas. Para poder obtener trabajo útil del sistema, y con sistema me refiero a un mol de gas ideal que circula por ese sistema, el gas tiene que hacer trabajo. Ese trabajo tiene que ser negativo. ¿Cómo puede hacer ese trabajo? Bueno, de varias formas. En este caso elegimos una turbina, ¿ya? Así que lo que va a ocurrir acá, nosotros vamos a tener lo que ustedes quieran, un depósito caliente, un intercambiador de calor, y se le llama harto depósito caliente, lo vamos a escribir acá, que entrega energía al fluido que circula por el ciclo, que es un mol de gas ideal, para obtener trabajo útil. Aquí es donde se obtiene el trabajo útil. ¿Ya? Ahí ustedes también podrían preguntar y decir, pero profesora, si en estas dos etapas, de aquí a acá, yo ya entregué trabajo, o sea, entregué calor y obtuve trabajo, ¿por qué necesito 4 etapas? ¿Ya? Bueno, y ahí va el punto de lo que yo decía acá, que este era un proceso cíclico, ¿ya? Ustedes saben a esta altura lo que son la diferencia entre los procesos batch y los procesos continuos, ¿ya? Nosotros, para una locomotora, por ejemplo, necesitamos que esté continuamente avanzando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el proceso tiene que ser continuo. Si nosotros tenemos solamente estas dos etapas, digamos, desde aquí hasta aquí, el proceso se va a detener acá, ¿ya? Nosotros tenemos que generar los mecanismos para que este proceso pueda ser cíclico y pueda correr infinitas veces, o las veces que yo lo necesite, ¿ya? Ok. Y para eso se generan estas 4 etapas. Bueno, ¿qué representan estas 4 etapas? Representan básicamente lo que se requiere para tomar este gas que está en este punto aquí y llevarlo a la condición inicial, para que pueda volver a recibir calor para entregarle trabajo, para que el sistema haga trabajo, ¿ya? Eso es lo que se requiere. ¿Para qué es lo que requiero? Bueno, voy a necesitar un depósito un depósito frío, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener un QF, que va a ser depósito frío, que va a absorber la energía que le queda al fluido, ¿ya? Porque obviamente quizás la caldera puede haber entregado una energía exacerbada, ¿cierto? Que no fue toda utilizada, y quizás la temperatura del gas de salida de la turbina todavía es muy alta y necesita ser bajada, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos bajar la temperatura del gas, entonces generamos básicamente un intercambiador de calor que va a absorber la energía que queda ahí para bajar la temperatura. ¿Ya? Y después acá vamos a tener lo que se conoce como compresor. Vamos a tener un trabajo del compresor que va a ser positivo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el compresor? Como su nombre lo dice, los compresores comprimen, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, esto tiene que ser un ciclo. Entonces, cuando el gas, dijimos al otro color, cuando el gas pasó de aquí hasta aquí, se expandió. Y aquí bien yo dije que cuando uno se expande disminuye su presión, ¿ya? Por lo tanto, a esta presión que yo estoy acá, no puedo volver a ingresar al depósito caliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque este depósito está diseñado a la presión que salió ese fluido ahí, ¿cierto? Porque lo pudo tomar, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que restablecer, digámoslo así, la presión del sistema, ¿ya? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se puede restablecer la presión del sistema? Bueno, y haciendo el efecto inverso de la turbina, ¿ya? Entonces nosotros expandimos para obtener trabajo útil del sistema y ahora lo que voy a hacer es comprimir, ¿ya? Para comprimirlo, el efecto inverso del pistón, ¿cierto? Yo básicamente tengo esto y lo llevo, hago trabajo al fluido para disminuir su volumen, o sea, perdón, disminuir su volumen y aumentar su presión. De esa forma yo restauro la presión
desde este punto a este punto para que no, esto pueda así, realizarse de forma cíclica. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero resaltar con esto es que en definitiva las dos primeras etapas es lo más importante de la máquina Carnot en el sentido de lo que yo quiero obtener de la máquina Carnot. ¿Ya? Sí, no, le entrego calor a este mol de gas ideal a través del depósito caliente, este QC. Por eso es positivo, porque el sistema absorbe energía cuando circula por ahí. Entonces aquí viene el fluido, o sea, otro color para... por aquí está aquí el fluido, ¿ya? Entonces entra, pasa por el depósito caliente y sale feliz porque recibió energía. ¿Ya? Recibió energía, salió calentito. Le aumentamos su temperatura o qué sé yo. ¿Ya? Entonces, porque recibió energía a través del depósito caliente. Para tener energía y poder hacer trabajo útil en la turbina. ¿Ya? Entonces, la turbina, insisto, donde se obtiene el trabajo útil. Sin embargo, entonces esas dos primeras etapas son lo importante del ciclo en el sentido de lo que yo quiero obtener. Pero las dos etapas siguientes son súper, súper relevantes para que esto funcione como un ciclo. Si no funciona como un ciclo, a mí la verdad que no me sirve en términos operacionales. Entonces yo tengo que tomar el fluido en esta condición y restaurarlo para que vuelva a pasar por la caldera. ¿Ya? ¿Por qué tengo que restaurarlo? Un ejemplo sería que el fluido acá no ocupó toda la energía que le entregó el depósito caliente. ¿Ya? Entonces generó trabajo útil y le quedó un poquito de energía. ¿Ya? Entonces, la capacidad de ese fluido para absorber nuevamente energía en el depósito caliente va a ser distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el depósito caliente está diseñado para que entregar cierta cantidad de energía cuando el fluido entra a una temperatura específica. ¿Ya? Todo esto está especificado por diseño. Por lo tanto, el depósito caliente va a funcionar de una forma si el fluido entra a cierta temperatura y va a operar de otra forma si el fluido entra a otra temperatura. Por eso es súper importante tomar este fluido que sale aquí, y ya no puedo rayar más esta imagen, y volverlo a restaurar y volver a restaurar las condiciones en las cuales fue diseñado ese depósito caliente. ¿Ya? Lo mismo en términos de la presión. Una turbina tiene una eficiencia distinta de acuerdo a la presión en la cual trabaja. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que volver a restaurar la presión del fluido para que la turbina opere de la forma que tiene que operar. Lo mismo el depósito caliente. El depósito caliente está diseñado para que recibir un fluido a cierta presión. Yo tengo que inyectarlo a cierta presión. Si perdió presión por la turbina, tengo que volver a restaurarla con el compresor. Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Sí. Ok. Una forma que nosotros vamos a utilizar harto de visualización son los diagramas de presión versus volumen. Ya lo usamos harto para procesos reversibles y irreversibles. Y ahora de aquí en adelante también vamos a utilizar harto estos gráficos. ¿Ya? Nosotros sabemos también ya a esta altura cómo funcionan las curvas dentro de ese gráfico de presión versus volumen. Entonces, tratemos de representar ahora este ciclo. Quizás así va a quedar un poco más claro de qué se trata. Representémoslo en un gráfico presión versus volumen. Del volumen, vamos a tener la presión. Bueno, en este caso volumen de gas ideal porque esto es un fluido del gas ideal. ¿Ya?
Y vamos a tener, hay varias curvas que nosotros podemos identificar en un diagrama de presión, ¿ya? Tenemos las curvas de la isoterma. Vamos a identificar dos isotermas, que van a ser la temperatura caliente y la temperatura fría, ¿ya? Y también podemos identificar las curvas adiabáticas que intersectan isotermas. Vamos a dibujarla más o menos, ¿ya? Ok. Y vamos a ponerle número, perdón, a este SIG, o esto tan rayado. Lo voy a dibujar acá de nuevo, ¿ya? Porque en verdad está súper rayado. Vamos a dibujarlo acá chiquitito, pero al menos para colocarle los números. ¿Ya? Entonces acá vamos a colocarle número 1, corriente número 2, corriente número 3 y corriente número 4. ¿Ya? Entonces la primera etapa, ustedes se dan cuenta de la etapa de 1 a 2, ¿qué es? Que lo que ocurre ahí es que el gas, ¿cierto? Va a recibir calor del depósito caliente. ¿Ya? Y recibe calor a temperatura constante durante esa expansión. ¿Ya? Entonces, vamos a definir la temperatura caliente, que va a ser la temperatura a la cual el gas ideal va a recibir calor a través de este depósito. Y vamos a llamar este punto como 1 y este punto como 2. Y ahí tenemos la primera etapa. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Entre la etapa 1 a 2 es una expansión isotérmica. ¿Por qué una expansión? Porque como resultado de recibir calor, el gas sí o sí va a aumentar su volumen, ¿ya? Es como evaporar agua. ¿Ya? Si yo tengo agua líquida y le inyecto calor, eso va a aumentar la energía interna y puede haber cambio de fase y eso va a aumentar el volumen del fluido, ¿ya? Entonces, la etapa 1-2, en la expansión isotérmica, ¿qué es lo que ocurre? Que el gas ideal recibe calor del depósito caliente, UC, eh, así va, ¿ya? Y se transforma, está expresado de esa forma, ¿ya? Aquí se puede ver la expansión, porque en definitiva lo que tengo acá es que voy a tener un volumen 1 y un volumen 2, y el volumen aumenta en esa dirección, entonces ahí se ve la expansión, ¿ya? Después, con esa energía que recibe el fluido, va a entregar trabajo, ¿ya? De nuevo, este es un sistema ideal, por lo tanto vamos a considerar que la turbina está bien aislada, y esta expansión, que lo que ocurre en la turbina, va a ser una expansión adiabática, ¿ya? Entonces vamos a poner acá el punto 3. Entonces el gas se expande adiabáticamente. Recuerden que estas son las curvas adiabáticas, ¿ya? Que sería esta etapa de acá. Entonces después tenemos 2 a 3, expansión. ¿Por qué expansión? Porque aumenta el volumen del gas ideal. ¿Por qué adiabática? Porque estamos asumiendo adiabática. Y recuerden que las etapas son reversibles, ¿ya? Entonces, las etapas son reversibles, tienen que ser ideales, que en este caso no debería haber pérdida de energía a la alrededor, ¿ya? Si no se va a poder retornar el proceso. Por lo tanto, tiene que ser adiabática. ¿Qué ocurre en esta etapa? El gas ideal incrementa su volumen sin recibir calor, y como resultado de eso se enfría, enfriándose desde TC a TF, ¿cierto? Porque paso desde esta isoterma de acá a esta isoterma de acá, por lo tanto el gas se enfría, ¿ya? Después, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tengo que restaurar la calidad energética de ese fluido, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que pasar por el depósito frío, ¿ya? Y de esa forma me muevo en esta dirección. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una compresión isotérmica hasta este punto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que el gas ideal va a disminuir su volumen, se va a comprimir, debido a que el depósito frío está absorbiendo la energía que le queda. ¿Ya? Es lo mismo que licuar un gas, ¿cierto? Si ustedes empiezan a enfriar un gas, va a empezar en algún momento a precipitarse y a convertirse en líquido, ¿ya?
Entonces, en la etapa 3-4, lo que ocurre ahí es una compresión isotérmica. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El depósito frío o el gas ideal se comprime, disminuyendo su volumen. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque se mueve en esta dirección y el volumen disminuye en esa dirección. Disminuyendo su volumen debido a una transferencia de calor hacia el depósito frío. ¿Cierto? El depósito frío absorbe energía a temperatura constante TF. ¿Sí? Ok, y después estoy acá. Pero aquí también, por eso me gusta hacer este gráfico, acá se ve súper claro que la temperatura del depósito frío y el depósito caliente son distintas. Aquí va a tener una presión, que es la presión del depósito caliente, y va a tener una presión que va a ser, digámoslo así, la presión de entrada, ¿ya? Y esta va a ser la presión, digámoslo así, 4. Esta es la presión, mejor pongamos los mismos números de las corrientes. Va a ser la presión 1. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia de presión, yo tengo que restaurar la presión del fluido para que vuelva a poder entrar en la etapa 1. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo hago una compresión adiabática. ¿Por qué adiabática? Porque asumo que ese compresor es ideal y está perfectamente aislado. ¿Ya? Entonces, de ahí restauro la presión y esto puede correr como sigue. Entonces, de 4-1 tengo una compresión adiabática. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El gas ideal recibe trabajo sin perder calor porque está aislado. Y sin embargo aquí hay un cambio de temperatura del fluido, ¿cierto? Bueno, y eso lo sabemos por proceso adiabático. Recuerden que el proceso adiabático cruza isotermas, por lo tanto va a haber un delta T distinto de cero. En este caso paso desde la temperatura del depósito frío a la temperatura del depósito caliente. Entonces, el gas ideal recibe trabajo sin perder calor, aumentando su temperatura desde TC a T. Preguntas. Ok. También lo que nosotros podemos hacer es rápidamente poder hacer todos los balances de energía para toda esta etapa, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos su restricción y eso nos va a resultar súper fácil de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? No lo quise hacer al tiro porque primero creo que es importante entender las etapas y después hacer los balances, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos analizar lo que le ocurre al fluido en términos de cambio energético, podemos establecer el balance de energía.
¿ya? Para un sistema cerrado como este, porque es un ciclo, e inmóvil, no tiene energía cinética ni potencial, el delta U me va a quedar simplemente como Q más W, ¿cierto? También sabemos que esta es una expansión isotérmica, por lo tanto, el delta U... Ay, ¿qué pasó? Déjenme, me parece que perdí el Bluetooth del lápiz. Pero bueno, lo que quería decir ahí es que la energía interna depende solo de la temperatura, por lo tanto, si no hay cambio de temperatura, no hay delta T, el delta U es igual a cero, ¿ya? Y de esta forma, el calor, que es la energía que se entrega en esa etapa, puede ser calculado igual como al signo inverso del trabajo, ¿ya? Y el trabajo es algo fácil de calcular para nosotros porque es un trabajo isotérmico, y eso nosotros lo sabemos hacer bien. Ahí está. El delta U es igual a cero porque es una función de la temperatura. Por lo tanto, en este caso, vamos a colocar el Q de la etapa 1,2 va a ser igual a menos el trabajo de la etapa 1,2. Nosotros sabemos que como este es un mol de gas ideal, es un proceso reversible e isotérmico, yo puedo calcular el trabajo 1,2 como utilizando las propiedades del fluido, ¿cierto? Entonces me queda menos, ¿cierto? La integral de P por dB, y ustedes saben, ¿cierto? Que yo P, si lo reemplazo por nRT dividido B, eso me queda como menos RTC, que sería la temperatura de ese proceso, por el logaritmo de D2 dividido D1. Y si le cambio el signo, tengo el calor. ¿Preguntas? Lo hice bien rápido porque sé que ya esto está bien reforzado, pero obviamente si hay dudas me preguntan nomás. Ok. ¿Cómo va a quedar el balance de energía para el proceso 2-3? ¿Ya? La misma forma el balance de energía normal para un sistema cerrado inmóvil, ¿ya? Pero en este caso la expansión es adiabática. Por lo tanto, el Q de la etapa 2-3 le vamos a poner es igual a 0 porque el proceso es adiabático. En este caso quiere decir que el delta U de la etapa 2-3 va a ser igual al trabajo de la etapa 2-3. ¿Ya? Ustedes saben que hay varias formas de calcular el trabajo adiabático, pero la forma más fácil, si esto se trata de un gas ideal, es simplemente decir que el trabajo útil que se obtiene en la etapa 2-3 es igual a CB del gas ideal por el delta T, T3 básicamente menos T2. O CB del gas ideal por TF menos TC. ¿Esto? Lo cual tiene sentido porque como el gas se enfría, el delta T tiene que ser igual a cero, entonces, o sea, menor que cero, perdón. ¿Ya? Si el delta T es menor a cero, lo que ocurre ahí es que el delta U va a ser menor a cero, lo cual tiene sentido porque el trabajo 2-3 tiene que ser menor a cero porque eso es una expansión. ¿Por qué digo esto? Porque siempre es importante chequear los resultados. Y a mí me pueden decir que el trabajo es 1000 joules, pero la verdad que si no me dicen el signo, no voy a saber para qué dirección se produjo el proceso. ¿Ya? Pero si yo te digo menos 1000 joules o más 1000 joules, yo voy a saber si fue una compresión o una expansión. ¿Ya? Entonces, de esta forma uno puede chequear que efectivamente los cálculos están bien hechos. ¿Ya? Ok. Después viene, déjenme mover este último para abajo. ¿Ya? Después nos queda una compresión isotérmica. Y acá de la misma forma que la etapa 1-2 se hace el proceso, ¿cierto? Pero se hace en forma inversa. Entonces, en este caso, el balance de energía me va a quedar igual para un sistema cerrado inmóvil, me queda delta U, voy a poner aquí todos los subíndices, igual al Q, 3,4, más el trabajo, 3,4, ¿ya? Como el delta T es 0, porque es una compresión isotérmica, el delta U del gas ideal, de la etapa 3,4, es automáticamente 0, ya que es una función de la temperatura. Eso lo sabemos súper bien. Por lo tanto, el calor de esta etapa puede ser calculado como el negativo del trabajo que yo obtenga en este caso. Y como es una compresión isotérmica, yo también sé bien cómo se calcula, ¿cierto? Porque sabemos que el trabajo 3,4 de la misma forma anterior, ahora me va a quedar menos RT por el logaritmo de B3 dividido B2
No, me queda B4 dividido de 3. ¿Sí? B4 dividido de 3. Perfecto, y le cambio el signo y tengo el calor. Y si ustedes pueden ver este valor, el trabajo aquí me va a dar, me va a dar positivo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este logaritmo me va a dar negativo, porque el logaritmo de un número menor a 1, con este negativo me va a dar positivo, y el trabajo me va a dar positivo, lo cual está bien porque es una compresión. Y después eso quiere decir que el trabajo, o sea, el calor me va a dar negativo, lo cual está bien porque es una compresión isotérmica y lo que ocurre ahí, o sea, perdón, claro, una compresión isotérmica, pero lo que ocurre ahí como resultado de disminuir su volumen, existe una transferencia de calor hacia el depósito frío. ¿Ya? Entonces el depósito frío, ¿cierto?, está absorbiendo energía del fluido, por lo tanto el Q tiene que ser negativo, porque el sistema está perdiendo energía. ¿Ya? Y finalmente tenemos la compresión adiabática. La compresión adiabática, de nuevo, si partimos del balance general, delta U igual a Q más W para un sistema cerrado o inmóvil, vamos a saber que el Q es igual a 0 porque es un sistema adiabático. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo se puede calcular como la variación de energía interna. Así de fácil. Y como esto es un gas ideal, esto va a ser simplemente como el CB del gas ideal por T1 menos T4. O el CB del gas ideal por el TC menos TF. ¿Ya? ¿Por qué lo escribo así? Porque ahí uno sabe al tiro que este delta es positivo. Por lo tanto, el delta U es positivo. ¿Ya? Lo cual debería ser porque yo estoy aumentando la temperatura del fluido, por lo tanto, en el compresor, ¿cierto? Yo aumento la temperatura del fluido y el delta U debería ser positivo. Y el trabajo también debería ser positivo. ¿Por qué? Porque es una compresión. La compresión le entrega trabajo al fluido. Por lo tanto, tiene que ser positivo. ¿Ya? Hago estos checks porque es súper importante. Una cosa es el resultado del valor, que se llama Joule, que era lo que le decía antes, pero lo otro importante es el signo del cuarzo octante. ¿Ya? Y eso también es bueno que se chequee para que no hayan errores. Hemos visto un montón de cosas hoy día, así que de nuevo quería dar la oportunidad para ver si habían dudas, antes de seguir continuando, pasando más materia. Pregúntalo, ¿no? Bueno, yo creo que si no hay más dudas, lo podemos dejar hasta acá y continuamos con la materia el día jueves. ¿Ya? Muchas gracias a los que se conectaron hoy día y vayan a la ayudantía esta semana que van a reforzar este tema también, el calor de reacción, que es lo que entra para el taller. Recuerden que este viernes tenemos taller y así seguimos avanzando. Muchas gracias. Chao, profe.